Buenas, soy la doctora Dalila López. El tema que vamos a tratar hoy es fisiología bacteriana. Esta es una de mis primeras clases y espero que durante el año vamos a tener unas cuantas más. ¿Qué es lo que vamos a estudiar hoy? Vamos a estudiar el funcionamiento normal de una bacteria. ¿Cómo hacemos eso? ¿Cómo vamos a entender eso? Bueno, la idea es que tengamos en cuenta que la microbiología es una de las materias más importantes que ustedes van a tener. Esperamos que comprendan esto para que cuando no estén en quinto curso digan, hubiese entendido más en microbiología, que suele pasar por experiencia. ¿Por qué decimos esto? Porque microbiología es nosotros como veterinarios, futuros profesionales, vamos a tener que diagnosticar enfermedades. Es decir, una de nuestras principales labores va a ser la sanidad animal. ¿Y mediante qué vamos a saber de qué están enfermos los animales? Conociendo el agente infeccioso, es decir, la bacteria, el virus, el hongo que esté causando la enfermedad. Es por eso que esperamos que se enamoren de microbiología. Y la clase de hoy específicamente es cómo puede hacer la bacteria para crecer en tamaño ordenado, sus números y sus componentes. ¿Qué son los componentes de la bacteria? Son la pared celular, como pueden ver, la pared bacteriana tiene algunas membranas, la membrana externa que tienen las gram negativas y la membrana interna tienen todas las bacterias. Tienen citoplasma, tienen inclusiones citoplasmáticas y también tienen ADN a su vez de otros agregados que pueden o no tener como las fimbrias y los flagelos. ¿Qué es lo que hoy vamos a entender el metabolismo bacteriano? El metabolismo bacteriano es un proceso, un conjunto químico por el cual las bacterias van a poder crear o sintetizar o procurarse sus propios componentes mediante el metabolismo anabolismo, es decir, la síntesis, y también vamos a ver cómo pueden obtener energía a partir del catabolismo, que es la destrucción de un material. Entonces, en anabolismo, ¿qué es lo que vamos a tener? Vamos a utilizar moléculas simples y a través de la energía vamos a obtener una molécula más compleja. Entonces, como decíamos, para el catabolismo lo que vamos a hacer es una molécula simple, vamos a utilizar otra vez energía, pero esta vez en vez de utilizar la energía va a ser para destruir, es decir, degradar o separar a moléculas más simples. En esta entonces construimos, sintetizamos, creamos una molécula a partir de las simples y acá a partir de la compleja hacemos algunas sustancias simples. ¿Cómo sería esto, por ejemplo? Y a partir de sustancias químicas que se van a ingresar a la bacteria puede formar una proteína. Eso sería un anabolismo, una síntesis. Y a través del catabolismo, las sustancias que se formaron se degradan para la obtención de energía o moléculas más simples. La nutrición, todo esto puede ser, el metabolismo bacteriano forma parte de la nutrición, es decir, qué consumen las bacterias, qué necesitan para que pueda ocurrir ese metabolismo. Bueno, entonces vamos a hablar de qué comen las bacterias. Las bacterias de la época antigua, en la época de Pasteur y no hasta hace muy poco, o sea, hace mucho, quiero decir, y me estoy dando vueltas, es que antes se comían tejidos vivos, se alimentaban a través de células vegetales, es decir, un laboratorista tenía tejido vivo o animales de laboratorio para poder recrear una enfermedad. Sin embargo, hoy día nosotros ya tenemos medios sintéticos, es decir, medios comerciales que ya traen todas esas sustancias químicas, como vimos hace rato como moléculas. Bueno, las sustancias químicas hechas para la nutrición bacteriana sin necesidad de afectar ningún animal. Bueno, ¿cuáles son los requerimientos nutricionales químicos? Agua, carbono, nitrógeno, azufre, fósforo, iones inorgánicos y factores de crecimiento, que en eso no se diferencia de ninguna de las otras especies. Bueno, las fuentes de carbono ahora sí se van a diferenciar un poco porque sabemos que los microorganismos son seres inferiores. Y tenemos el dióxido de carbono como fuente de carbono o el metano. También unas fuentes más complejas de carbono pueden ser los aminoácidos, que nosotros sabemos que un conjunto de aminoácidos o una línea de aminoácidos hace una proteína. Y también lípidos y carbohidratos. Bueno,
¿Cómo se van a clasificar según la fuente de carbono que tengan, que utilicen las bacterias? Se van a clasificar como autotróficas. Autotróficas, que son aquellas que se obtienen la energía a través de la luz o a través del sol, que son las bacterias que están de vida libre, en el sentido de que no son las patógenas y que se encuentran en el suelo, en el agua, en el aire. Y heterotróficas son aquellas que sí ya necesitan de un tejido vivo, obtienen la energía a partir de compuestos orgánicos. Acá podemos ver justamente una rinitis atrófica a causa de una bacteria que consume tejido. El nitrógeno es otra de las sustancias químicas que necesitan las bacterias, que es componente esencial para quienes, para el ácido nucleico. Nosotros en la primera imagen, cuando hablábamos de componentes, vimos que la bacteria tiene el ADN, su ácido nucleico, en forma de ADN, es una cadena doble de ADN que es circular, pero está súper enrollada. Y también tiene ARN. Esos pares de base necesitan de nitrógeno, y también la estructura membranal está compuesta de compuestos nitrogenados. Las fuentes de dónde va a adquirir, bueno, y ahí vamos con que las bacterias están en todos los procesos de la vida, es decir, adquieren el nitrógeno atmosférico y a su vez degradan todas las sustancias. Este cuadro me gustaría poder explicarles, pero en razón al tiempo no lo voy a poder hacer. Componente esencial, pero está bien, bien descrito en el teórico. El componente esencial para para aminoácidos, el azufre, tiene a través de los aminoácidos azufrados como metionina y cistina, que son muy importantes para formar proteínas, y también biotina y tiamina como fuentes de azufre. ¿Cómo van a obtener a partir del ácido sulfídrico sulfato de azufre? En estas maneras, acá nosotros podemos ver, esta es una placa de Petri, hay un medio de cultivo, y esto que ven acá negrito es justamente la utilización del ácido sulfídrico del medio de cultivo, por eso la colonia queda un color negro, y acá es lo mismo. Bueno, iones inorgánicos, es el fósforo, el potasio y el magnesio, son muy importantes para la formación de ácidos nucleicos, para los fosfolípidos de las membranas y también para coenzimas como NAT y FAT, que pueden ser obtenidos libremente el fósforo. Los oligoelementos se encuentran en el agua y no necesitan más requerimiento que eso, salvo excepciones. Los factores de crecimiento son todos aquellos que nosotros le vamos a agregar para que la bacteria pueda subsistir, que no están dadas normalmente en su vida cotidiana y nosotros tenemos que dar. La biosíntesis pueden hacer a través de la luz y los compuestos químicos. Como nosotros estamos hablando de seres heterotróficos, mayormente bacterias heterotróficas, sabemos que van a ser a partir de compuestos químicos. La otra condición que necesitan las bacterias para poder desarrollarse es la temperatura. Hay bacterias que son psicrófilas, que crecen a baja temperatura, bacterias mesófilas que crecen a temperatura media y termófilas finalmente que a altas temperaturas. La mayoría de las bacterias que son patógenas son mesófilas. ¿Por qué? Porque la temperatura interna de un cuerpo animal o de un humano se mantiene a 39 grados, digamos, para hacer un promedio entre los animales y nosotros. Entonces, generalmente las bacterias que crecen a temperaturas medias son las que van a ser patógenas. Si bien hay excepciones, como en este caso las psicrófilas que crecen a bajas temperaturas, la Listeria monocitógena se puede desarrollar a 37. Ellas generalmente crecen bien a temperaturas bajas. Las mesófilas pueden estar a temperaturas bajas, pueden. ¿Van a morir las bacterias? No, van a detener su crecimiento. Sin embargo, a altas temperaturas nosotros sabemos que la mayoría de las bacterias se van a eliminar. ¿Por qué? Porque se van a desnaturalizar las proteínas, que son todos los componentes que una bacteria puede llegar a tener. El pH, entonces, la mayoría de las bacterias son neutrófilas, salvo excepciones como Lactobacillus, que es acidófilo, que es una bacteria beneficiosa que se utiliza en alimentos como en yogur, eh, en yogur o en quesos, y también es parte de la microbiota vaginal, que lo que hace es mantener un pH ácido y así se eliminan otros microorganismos que pueden ser patógenos. Vibrio cholerae, porque sabemos ahora que las neutrófilas, es neutrófilo es el ambiente, el pH que les gusta a las bacterias. Vibrio cholerae es alcalófilo, y esto queríamos mencionar porque es la que causa el cólera.
Bueno, la presión osmótica. Entonces va a ser la isotónica siempre, la que está equilibrada, razón de agua en el sistema extracelular y en el intracelular. El metabolismo bacteriano, entonces, es aquello que dijimos que puede ser de síntesis o de degradación, anabolismo y catabolismo. Esto se hace mediante enzimas y las enzimas de las que vamos a hablar pueden ser endoenzimas que viven y actúan en el interior de las bacterias y las exoenzimas que se producen adentro de las bacterias pero se coexisten en el ambiente extracelular. ¿Y cuál es su función? Catalizar una reacción. ¿Y qué van a catalizar? Van a hacer que un polímero se convierta en un monómero. Es decir, van a degradar, van a hacer el catabolismo y así esas sustancias más simples van a poder ingresar más fácilmente a través de la bacteria. Y las enzimas que se produzcan en el interior van a ser precursores enzimáticos para hacer de estos monómeros un polímero y hacer una estructura proteica. Y lo demás se va a eliminar. La respiración las bacterias pueden ser aeróbicas o anaeróbicas, es decir, aeróbicas les gusta el oxígeno, toleran el oxígeno, anaeróbicas no toleran el oxígeno. Con eso que podemos decir que hay un intermedio que son facultativas, es decir, que pueden soportar cierta cantidad de oxígeno o de dióxido de carbono. Acá pueden ver, perdón, esta es la jarra de anaerobiosis, es decir, una jarra hermética que nosotros le ponemos gas y entonces eliminamos todo el oxígeno y permitimos que haya dióxido de carbono adentro de esta estructura de vidrio. ¿Por qué hablamos así? Porque como decimos, queremos clasificar, queremos identificar y según como la sospecha que tengamos, vamos a ponerle a la bacteria en un lugar donde tenga oxígeno o no tenga oxígeno según la sospecha. Acá tenemos las microaerofílicas que lo que hacen es necesitan presencia de dióxido de carbono y como Campylobacter acá a una gran cantidad de dióxido de carbono y poco oxígeno, como Neisseria, que es una bacteria que causa enfermedades respiratorias en animales, y Neisseria gonorrhoeae que causa la gonorrea en los humanos. El crecimiento bacteriano, entonces podemos ver que una célula, una vez que aumentó, ya creció todo lo que iba a crecer, se empieza a multiplicar como una mitosis, digamos, porque se va a duplicar el ADN, se van a ir hacia los extremos y se va a dividir en el medio. Es decir, es una fisión binaria. Tenemos dos células hijas totalmente iguales. Es decir, es fisión binaria. Bueno, la curva de crecimiento de la bacteria, nosotros tenemos acá un crecimiento bacteriano como un eje y el otro es el tiempo. Entonces, la bacteria en su fase de latencia, cuando nosotros le ponemos en el medio de cultivo o cuando empieza una infección, va a empezar a ubicarse en el órgano diana o en el medio de cultivo, va a tener un tiempo hasta que empiece a incorporar los nutrientes, las sustancias químicas que están en el medio de cultivo. Después van a empezar a crecer y se van a multiplicar, que es la fase logarítmica, es decir, el crecimiento exponencial de la bacteria. Y después de esto pasa más o menos en 18 a 24 horas. Cuando está en su fase logarítmica, es decir, se multiplicó todo lo que podía, consumido todo el medio de cultivo que tenía, va a tener una fase de latencia donde no van a crecer, no se van a multiplicar más y finalmente van a empezar a morir porque se multiplicaron todo lo que se tenía que multiplicar y empezaron a liberar sustancias, metabolitos que empiezan a finalmente afectarle a todas las células y a degradarse. Esto era solamente a modo explicativo, la duplicación del ADN, cómo se van separando hacia los extremos a través del mesosoma, donde se fijan cada una de las porciones. Este es el mesosoma de la bacteria, donde se van a fijar cada uno de los cromosomas, el parental y el hijo. Y finalmente se van a dividir. Será un chiste, pero no me da el tiempo. La esporulación es una de las formas de la bacteria para poder resistir, o sea, las esporas hacen que las bacterias puedan sobrevivir de manera latente en el ambiente sin que tengan medios de cultivo ni nada que les produzcan ningún tipo de nutrición, digamos. Y como pueden ver acá en la imagen, esto es una espora. Acá lo que mostraba era la espora, cómo se forma y puede mantenerse en el tiempo, que son importantes para bacterias como las clostridiosis. La motilidad bacteriana a través de flagelos pueden ser monótricos, que esto seguro ya vieron en otra clase, anfítricos, que son varios flagelos en un extremo, como ven acá en este caso,
O puede ser lo fítrico, varias flagelos, pero en un